Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, una convención que vamos a manejar mucho en este curso, porque es la convención, es el texto que, donde por primera vez se contemplan en forma bastante completa los problemas de la teoría general de esta materia, ¿no? Entonces es un tratado sumamente importante digamos, en lo que es el derecho internacional privado interamericano. Eh, por lo tanto, márquenselo, creo que ya lo dijimos el otro día, que se lo marquen allí como uno de los textos de consulta muy frecuente. Entonces sabíamos ese texto que, como decíamos, refiere a a la mayor parte de los problemas de la teoría general del derecho internacional privado. Empieza por el principio y empieza abordando este problema, ¿no? Entonces, en este problema de la naturaleza y las fuentes del derecho internacional privado. Y si lo volvemos a retomar, ese artículo decía: la determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con un derecho extranjero se sujetará a lo establecido en esta convención y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados partes. En defecto de norma internacional, los Estados partes aplicarán las reglas de conflicto de su derecho interno. Y habíamos analizado un poquito este artículo, desmenuzándolo un poquito, y bueno, cuando ese artículo al principio hace referencia a la determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con derecho extranjero, habíamos comentado que a lo que se está refiriendo es a la determinación del derecho aplicable a la relación privada internacional. O sea, esas situaciones vinculadas con derecho extranjero no son otra cosa que las situaciones jurídicas privadas internacionales, ¿sí? Y lo que la norma pretende decirnos es dónde tenemos que buscar nosotros las soluciones, el derecho aplicable a esas situaciones o a esas relaciones privadas internacionales. Así empieza, ¿no? Para saber cuál es el derecho aplicable a las relaciones privadas internacionales, dice luego: se sujetará a lo establecido en esta convención y demás convenciones internacionales, ya suscritas o que se suscriban en el futuro, que sean bilaterales, o sea, entre dos países, o multilaterales, entre muchos países, por los Estados partes. Entonces, resumiendo, a lo que apunta este inciso primero del artículo primero es a decirnos que para saber cuál es el derecho aplicable a las relaciones privadas internacionales, tenemos que ir en primer lugar a los tratados. ¿Sí? Tenemos que ir a los tratados, tenemos que consultar a los tratados. A los tratados que tenemos vigentes con el Estado en cuestión, o sea, con el Estado con el que estamos vinculados a través de esa relación privada internacional. ¿Sí? Para saber cuál es el derecho aplicable a una relación privada internacional
que involucra a nuestro Estado y a otro u otros estados, lo que tenemos que hacer primero es ver si hay un tratado entre esos estados. Y si hay un tratado entre esos estados, ese tratado se debe aplicar. ¿Sí? Luego, en el segundo inciso, creo que habíamos llegado al segundo inciso, dice, en defecto de norma internacional, es decir, a falta de un tratado, los estados parte aplicarán las reglas de conflicto de su derecho interno. Y acá hacíamos una precisión que tenía que ver con la terminología, ¿no? Y decíamos que acá hay una imprecisión en la terminología justamente utilizada por la Convención, porque habla de las normas de conflicto del derecho interno, cuando en realidad deberías decir las normas de conflicto del derecho nacional del Estado. ¿Por qué? Y vuelvo también a lo que ya habíamos dicho, pero medio al final de la clase. El ordenamiento jurídico de un Estado, o en el ordenamiento jurídico de un Estado, podemos encontrar aquella parte de la normativa, aquella parte del ordenamiento jurídico que refiere o que fue elaborado por el Estado para contemplar las necesidades de las relaciones nacionales, totalmente nacionales, y eso es el derecho interno del Estado. Y por otro lado tenemos aquellas normas que el Estado creó para contemplar las necesidades de las relaciones privadas internacionales. Y ese es el derecho, esas son las normas de conflicto o el derecho internacional privado de fuente nacional. ¿Sí? Es decir, estas son normas elaboradas por el legislador nacional para contemplar exclusivamente a las relaciones internacionales. Ejemplo, en nuestro país, la ley 19.920, la ley general. Esa fue una ley pensada para regular las relaciones privadas internacionales. ¿Sí? No se aboca a las relaciones nacionales, como por ejemplo las soluciones del Código Civil uruguayo. ¿Eh? La ley 19.920 está pensada para resolver los problemas que plantean las relaciones internacionales. O sea, generalmente se habla de las normas de derecho internacional privado de fuente nacional. ¿Por qué? También tenemos a las normas de derecho internacional privado de fuente internacional, que son los tratados. ¿Ah? Entonces, para distinguir a estas normas, como la Ley 19.920, de los tratados de los que Uruguay es parte y del derecho interno, que es otra cosa, hablamos de las normas de derecho internacional privado de fuente nacional. ¿Sí? Entonces, ¿esto les quedó claro? Porque esto, sobre todo en las primeras clases, en los primeros tiempos que uno entra en contacto con el derecho internacional privado, puede generar algún tipo de dificultad. Por eso me importa que esto lo entiendan. Y porque la Convención Interamericana también puede contribuir un poquito, cuando habla del derecho interno, puede contribuir un poquito a confundir, ¿no? Pero si les queda claro esta, esto que les estoy diciendo ahora, eh, me quedo tranquila. Si no, pregunten si no les quedó claro.
Profesora, entonces sería así, para lograr determinar cuál sería el ordenamiento jurídico aplicable, lo primero que tenemos que hacer es observar si con ese Estado que también está involucrado en la relación eh, jurídica internacional, tenemos tratado, convenio, convención, Sí, ¿verdad? En sí, su defecto, si no lo hubiera, entonces vamos a nuestro derecho de fuente nacional, pero es exacto. internacional, en este caso la 19920. Claro, a nuestro derecho internacional privado de fuente nacional, que es la 19.920 y hay otros textos también, ¿eh? O sea, hay otros, hay otro, está, ahora después cuando hablemos de las fuentes vamos a hablar de eso, pero no es solo la ley 19.920. En materia procesal tenemos el CGP, ¿no? O sea, el título de normas procesales internacionales del CGP, o el capítulo de las sociedades constituidas en el extranjero en la ley 16.060. O sea, hay otras normas. Es cierto que la norma principal, la más importante, es la 19.920, pero hay otros también, otras normas de derecho internacional privado de fuente nacional, con las que vamos a trabajar en el curso. Daniela, Sí, buen día. Así que la 19920 es la que sustituye el apéndice, ¿verdad? Del Código Civil, claro, la que está en claro, vigencia, ¿verdad? exactamente. El Bien. apéndice del Código Civil estuvo en vigor por 80 años, con mucho vigor, pero era una norma muy sintética, que tuvo en su momento el gran valor de sistematizar, y de reunir en un cuerpo las soluciones más importantes que el país tenía en ese momento, en derecho internacional privado. Eh, pero bueno, el tiempo pasó y las cosas se complejizaron y bueno, era necesario una actualización del derecho internacional privado de fuente nacional y completarlo también, porque había muchos. Discúlpenme un segundito, por favor, perdónenme un minuto. Disculpen. Lo que les decía era que esta ley general vino a actualizar y a establecer a regular nuevos problemas que se plantearon desde 1941, que se había aprobado la ley, lo que fue el apéndice del Código Civil. eh, Surgieron nuevos problemas, nuevas situaciones y había también muchas cuestiones que ya existían en aquella época, pero que no habían sido objeto de regulación. Entonces, la ley general viene como a completar, a actualizar y completar el derecho internacional privado de fuente nacional, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea el único texto, ¿tá? Esto vamos a ver que hay otros varios textos que también contienen normas de derecho internacional privado y que fueron elaboradas por nuestro legislador nacional, ¿sí? Son fruto del trabajo de los legisladores nacionales. Belén, Buen día. ¿qué tal? Sí, que está bueno que haga la aclaración esa de que en realidad tenemos más normas, no solo la 19920, porque en realidad la 19920, si es una norma muy importante, se aplica solo en la materia civil. Después todo lo que es, bueno, está en CGP, tenemos las cuestiones procesales, después, como bien dijiste, la ley de sociedades comerciales regula Sí, sociedades de la ley de cartera, concursos, sí, por eso, y en el Código Civil también hay varias disposiciones de esto, entonces está buena esa aclaración. sí, 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 es importante. Bruno,
Sí. Ah, sí, atención, sí, claro. Sí, si ustedes tienen la versión anterior del libro de Fresnedo, por ejemplo, que hace referencia al apéndice del Código Civil, sí, prestar atención porque efectivamente ahí hay que buscar la referencia en la ley general. En muchos casos, la ley general mantiene las soluciones del apéndice del Código Civil. Hay algún caso en el que ha habido un cambio muy importante, y hay otros casos, la mayor parte de los casos, van a ver que la ley general contempla situaciones o regula situaciones no contempladas por el Código Civil. Porque fíjense ustedes que el apéndice del Código Civil tenía, a ver, iba del 2393 al 24004. O sea, fíjense que tenía 12 artículos. Y esta ley general tiene más de 60. Entonces, hay muchas cosas que el apéndice del Código Civil no contemplaba, no regulaba, y sí lo hace la ley general, resolviéndonos muchos problemas. A ver, nosotros, esto abre un pequeño paréntesis, nosotros cuando estaba vigente el apéndice del Código Civil, parte de las preguntas o de los casos que poníamos en los exámenes o en los internos, eran casos que requerían determinar cuál era la ley aplicable a situaciones que no estaban reguladas en el apéndice del Código Civil. Entonces era poner al estudiante en esta situación. O sea, este es un tema que no está regulado en el apéndice del Código Civil. ¿Cómo lo resuelve? Esto, por supuesto, lo habíamos estudiado antes, ¿no? Porque hay mecanismos para esto. Pero había una cantidad de situaciones en las que se planteaba esto. O situaciones en que la norma era tan sintética que había que interpretar qué había querido decir el legislador en esa norma, o sea, qué abarcaba esa norma, ¿no? Si se limitaba estrictamente a una interpretación pie de letrista, el ámbito de aplicación era muy, muy reducido. Si se tomaba una interpretación más amplia, abarcaba otras situaciones. Bueno, todo eso a nosotros nos daba elementos para poner casos y para hacer preguntas. Todo eso hoy fue resuelto. O sea, nos sacó a los profesores material para casos que se requería, digo, se requería que el estudiante, como futuro profesional, saliera dominando esas técnicas, ¿no? Porque las iba a tener que usar muchas veces. Y sin embargo, hoy muchos de esos problemas han sido resueltos por la ley general. ¿Ah? O sea que, ojo sí, si están manejando un libro que es anterior a la ley general, cuando haga referencia al apéndice, van a tener que prestar especial atención porque ni el número va a coincidir, ni tal vez lo que se diga en ese libro sea exactamente igual a lo que pasa ahora, porque probablemente se diga algo sobre ese artículo del apéndice, se plantee alguna dificultad que hoy está resuelta, ¿no? Rubens, Bueno, buenos días. ¿qué tal? Y la consulta, un poco ratificar, ¿no? En materia de fuente nacional, las Sí, leyes que sí. ratifican tratados o convenciones, ya sea con un Estado bilateral o multilateral, también, ¿verdad? Son fuente de derecho y tenemos que recurrir a ellas. Digo, ¿cómo se maneja también con la ley Sí. 19.920, ¿no? Bueno, eso que usted está mencionando es algo en lo que yo me iba a tener
cuando habláramos de las fuentes, pero ya lo digo ahora. Las leyes que aprueban tratados son eso, leyes que aprueban tratados. Es decir, la ley que aprueba un tratado, si ustedes alguna vez vieron una ley que aprueba un tratado, porque el texto de la ley que aprueba un tratado es, artículo 1, apruébase el tratado de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Es eso lo que dice. O sea, el contenido de la ley es la aprobación del tratado. Esto no convierte al tratado en una ley. El tratado sigue siendo un tratado. La ley que aprueba ese tratado es una etapa dentro de el proceso de ingreso de ese tratado a nuestro derecho positivo. ¿Ah? Ahora después cuando hablemos de las fuentes yo me voy a extender un poco más en esto, pero por ahora le hago esta aclaración. O sea, esa ley que aprueba ese tratado no convierte al tratado en una ley. Eso es clave que ustedes lo tengan claro, porque si no, si esto fuera así, si se aprobara luego una ley nacional distinta al tratado, esa ley derogaría el tratado. Y esto no es así. Una ley posterior no deroga un tratado anterior. ¿Está claro? O sea, porque el tratado es otra fuente, es otra cosa. El tratado no se convierte en ley por la aprobación por la ley. El tratado pasa a formar parte de nuestro derecho positivo una vez que se han cumplido toda una serie de etapas, a las que vamos a hacer referencia después, toda una serie de etapas para que ese tratado se incorpore a nuestro derecho positivo. Pero eso no lo convierte en ley. ¿Está claro? Bien. Cristina. Sí, buen día, profesora. Entonces, la ley lo que hace únicamente, o sea, es para la incorporación de ese tratado. Claro, el texto, o sea, la ley, a ver, entonces para que les quede claro, voy a saltear varios pasos y voy a ir a esto, así les queda bien clarito. Cuando, o sea, un tratado pasa por varias etapas para pasar a ser derecho positivo de un país. La primera etapa es la negociación del tratado. ¿Sí? En esa etapa participa el poder ejecutivo, normalmente el poder ejecutivo de un país, que designa a sus representantes para participar en la negociación, que puede ser bilateral, puede ser con otro Estado, como nosotros tenemos varios tratados bilaterales, yo qué sé, por ejemplo, con Argentina, o con Argentina, o con España, por ejemplo, tenemos acuerdos bilaterales sobre alimentos o sobre restitución de menores con Argentina. ¿Ah? Esos fueron tratados que fueron negociados en el ámbito bilateral, entre delegados uruguayos y delegados argentinos o delegados españoles o el que sea. Pueden ser multilaterales en el ámbito de un organismo internacional, como esta Convención Interamericana, por ejemplo, de normas generales, que yo le decía que se aprobó en el marco de la OEA. Esa convención, o sea, para negociar esa convención, el Estado uruguayo designó sus representantes, sus delegados, que fueron a la conferencia, y allí discutieron con otros delegados de otros países sobre este texto. Esa es la etapa de la negociación. La etapa de la negociación generalmente se termina con un texto que, si el Estado está de acuerdo, lo firma. Esa es la suscripción del tratado. ¿Sí?
También, un tratado bilateral los firman un representante de un Estado y un representante del otro Estado. O uno multilateral, como esta Convención Interamericana, por ejemplo, lo suscriben los representantes de cada uno de los estados que participaron en esa negociación. Puede pasar que un estado no lo suscriba en ese momento, o porque no es parte de ese organismo, por ejemplo, esto sobre todo pasa en los tratados multilaterales, ¿no? Por ejemplo, el convenio de La Haya de restitución de menores, Uruguay no lo suscribió porque no era parte de La Haya cuando se firmó ese tratado, entonces nunca lo firmó. Pero acá no termina la historia. O sea, después que el tratado se firma por el representante enviado por el Poder Ejecutivo, ese tratado tiene, o sea, todavía no está en condiciones de entrar en vigor para el país, para ser aplicado, todavía no obliga al Estado. Entonces, ese tratado luego tiene que pasar, en el caso de nuestro país, de acuerdo con las normas constitucionales, tiene que pasar por el filtro del Parlamento. Entonces, este tratado, el Poder Ejecutivo, que es el que negoció ese tratado, le envía al Parlamento, al Poder Legislativo, un mensaje pidiéndole que lo apruebe a ese tratado. Entonces, le manda un mensaje donde le dice en qué consiste el tratado, le explica las virtudes de ese tratado y por qué es bueno que el país lo apruebe y que sea derecho positivo para el país. Se envía ese mensaje y el Poder Legislativo lo estudia, a veces lleva muchos años la aprobación, a veces no se aprueba. Acá ha pasado, hay un tratado por ahí, una convención sobre ley aplicable a los contratos internacionales que nunca fue aprobada, fue al Parlamento y nunca fue aprobada. Pero en general sí, se aprueban. El Poder Ejecutivo envía ese mensaje, el Poder Legislativo lo estudia, llama a representantes del Poder Ejecutivo para que le expliquen, llama a expertos. Bueno, es un largo proceso y esto termina en el Poder Legislativo con... me comí algo. Cuando el Poder Ejecutivo envía el mensaje, manda ese mensaje con un proyecto de ley que dice, el proyecto de ley dice, numeral 1, apruébase la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. O sea, tiene artículo único, profesora. Tiene artículo único, exactamente. El artículo es apruébase el tratado tal. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Entonces, después que el Parlamento estudió todo el texto que se le mandó al Parlamento, el Parlamento dice, bueno, lo aprobamos, estamos de acuerdo. Se aprueba el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo promulga esa ley, ¿sí? Promulga esa ley, y ahí terminó la etapa nacional de ese tratado. O sea, terminó la etapa para incorporarlo a nuestro ordenamiento jurídico, la etapa que se desarrolla en el territorio nacional. Pero todavía ese tratado no, o sea, el Estado lo aprobó. El Parlamento dijo, estamos de acuerdo en que esto sea derecho positivo, pero todavía no entró en vigor ese tratado para el Uruguay. ¿Por qué? Porque normalmente los tratados contienen cláusulas que establecen cuándo entran en vigor. Y para que entren en vigor los tratados, generalmente hay que avisarle a la otra parte, ¿no? Y la otra parte también tiene que tiene que también estar de acuerdo en aplicarlo. Entonces, si el tratado es un tratado bilateral,
muchas veces lo que se hace es como un intercambio de notas, o sea, un Estado le comunica al otro, lo aprobamos por ley y estamos en condiciones de que este tratado se aplique a partir de tal momento, de tal fecha. Y cuando se produce ese intercambio de notas, entra en vigor. Cuando los tratados son multilaterales, o sea, cuando hay muchos estados parte, o varios, más de dos, generalmente en el tratado se establece que el tratado entra en vigor tantos días después del depósito del instrumento de ratificación. O sea, el Estado, en este caso Uruguay, por ejemplo, con la Convención de Obligaciones Alimentarias, una vez que el Parlamento aprobó esa ley y el Poder Ejecutivo la promulgó, el Poder Ejecutivo lo que hace es designar a lo que se llama un plenipotenciario, le otorga un poder, ¿sí? Le da un poder, como le daríamos a cualquiera de nosotros, en este caso de la Convención de Obligaciones Alimentarias, a nuestro embajador ante la OEA, para que depositara el instrumento de ratificación. O sea, ese es un instrumento, es una cosa, es un mensaje, en este caso a la OEA, hecho en un papel muy lindo, con el escudo nacional en dorado y todo, es una cosa muy, muy formal. Y el embajador nuestro ante la OEA pide una audiencia para presentar ese instrumento del cual surge que el Uruguay ha resuelto ratificar lo que dijo cuando firmó el tratado. O sea, el Uruguay había firmado el tratado cuando se negoció y ahora que el Parlamento lo aprobó, ratifica esa voluntad de obligarse mediante el tratado. Podría haber pasado, como en el caso de La Haya, del convenio de restitución que yo les dije, que no lo hubiera firmado. En ese caso lo que se presenta es el instrumento de adhesión. O sea, no hay nada que ratificar porque no había ninguna firma anterior. Lo que hace el Estado es adherir, en este caso, ¿sí? al tratado. El efecto es el mismo, es igualito que si hubiera firmado antes y ahora ratificara. Solo que como no había habido una firma al momento del cierre de la negociación, no hay nada que ratificar. Lo que hace el Estado es adherirse a los demás estados que ya son parte. Con la adhesión, generalmente, lo que pasa después de la adhesión es que los tratados en general, como después de la adhesión o de la ratificación, los demás estados se tienen que enterar que ese estado se unió al tratado, se establece generalmente en los tratados, en los artículos finales, un periodo para que entre en vigor. Pónganle ustedes 30 días después del depósito del instrumento de ratificación. Ustedes fíjense en algún tratado que tengan por ahí, van a ver que al final dice cómo entra en vigor el tratado. Y una vez que ocurrió eso y que pasó ese periodo, ese tratado obliga al Estado que adhirió o que ratificó. O sea, el Estado, al hacer todo esto, asumió la obligación ante los demás estados de aplicar ese tratado. ¿Ah? Como los demás también asumieron la obligación de aplicarlo cuando estemos involucrados en una cuestión de esa materia, de la materia abordada por el tratado. Por lo tanto, todo esto que les he contado es para que ustedes vean que la ley es una etapa dentro de todo el proceso que involucra la incorporación del derecho del tratado a nuestro derecho positivo y que hace obligatoria la aplicación del tratado.
Exactamente. O sea, sí, porque, bueno, porque ahí está, según el monismo nacional, el tratado como que queda incorporado a través de una ley y por eso es como que depende de la ley para ser derecho positivo y por eso se habla del monismo nacional. Pero también se habla del monismo internacional cuando se dice que el tratado tiene más jerarquía que la ley, que esto en nuestro derecho positivo no es tan claro. O sea, por ejemplo, en la Argentina sí, pues en la Argentina a nivel constitucional está establecido que los tratados tienen más jerarquía que la ley. Eso en la Argentina a nivel constitucional está establecido esto así. Los tratados tienen mayor jerarquía que la ley, pero en nuestro caso no. Entonces, todo esto viene a cuento, y este artículo 1 viene a cuento de lo que es la posición de la que hablábamos en la clase pasada, sustentada por el doctor Operti, y que nos parece como que es la más ajustada. En realidad, no estamos ante un tema de qué tiene más jerarquía o qué no. De lo que estamos hablando es de lo siguiente. Cuando el Estado uruguayo tiene un tratado con un determinado país, llegado el caso de que, por ejemplo, en un caso de obligaciones alimentarias, pónganle ustedes, que tenemos la Convención Interamericana, y el problema de alimentos se da entre Uruguay y o sea, entre personas que involucran al Uruguay con otro Estado parte de la Convención Interamericana, el tema no es que el tratado tenga más jerarquía, el tema es que el Estado uruguayo se obligó mediante un tratado. Entonces el Estado uruguayo debe aplicar ese tratado porque así se comprometió a hacerlo con los demás estados. El ámbito de aplicación, o sea, donde se aplica el tratado, no se aplica la ley, porque el Estado asumió la obligación de aplicar ese tratado. Eso lo dice además la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, ¿no? O sea que el derecho interno, las normas del derecho interno no pueden o sea, no pueden ser una excusa o una justificación para dejar de aplicar un tratado. Entonces, cuando yo tengo un tratado, debo aplicar el tratado. No hay una competencia entre ley y tratado, porque la ley no entra a tallar en el espacio del tratado, no compite con el tratado acerca de cuál es, o sea, cuál tiene más jerarquía o no. ¿Está? Y lo mismo pasa con la ley. Cuando yo llego a aplicar la ley, es porque no tengo tratado, entonces tampoco hay competencia. En el espacio que no ocupa el tratado, porque yo no tengo ningún tratado con ese país, ese espacio sí lo ocupa la ley. Son ámbitos de aplicación diferentes. El ámbito que ocupa, en el ámbito que existe el tratado, no compite con la ley, existe el tratado. Hay que aplicar el tratado. Y en el, porque no hay tratado. Si se aplica la ley es porque no hay tratado que me obligue con ese estado en cuestión. Bueno, perdón, tengo a Ángela con la mano levantada hace un rato y No sé si se escucha. Hola. Sí, sí, está, porque voy en viaje y sí, tengo que sacar el video, disculpe, profesor. Buenos días para todos. No, era solamente un comentario sobre este artículo 1 también, que viene de la mano con esto también de que usted acaba de hablar ahora. Porque analizándolo, cuando dice, lo digo como que en palabras normales ahora, bueno, de que si existe un tratado ahora o si existe, o sea, si ya existía, si existe ahora o si a futuro llegan a acordar algunos estados, algún tratado, como que va a estar esa primacía. Y viene de la mano con esto, profesora, que usted decía de la jerarquía, de que no es que está peleando
este artículo 1 o esta ley con el tratado, sino que es como que ya deja sentado este mismo artículo que se va a respetar la voluntad que puedan tener a futuro los estados que eventualmente lleguen a acuerdos y que decidan elaborar un tratado. Entonces eso es como que marca un respeto a nivel internacional, como que bueno, no importa que ahora no tengan nada fijado o nada acordado, si lo hacen a futuro se les va a respetar y va a ser tan válido como los que ya tienen tratados vigentes. Y después otra cosa sobre lo que usted estuvo comentando de los estados que son, de los estados, no, de los tratados que pueden ser bilaterales, se me recordé un caso, un ejemplo que ponía Operti en cuanto al tratado que existía sobre accidentes de tránsito que era un tratado civil de accidentes de tránsito que tenía Uruguay con Argentina, que luego pasó a ser regional por el tema de que se empezaron a adherir y a ratificar otros estados y pasó a ser vigente para todo el Mercosur. Sí, Era eso. en realidad no es que ese tratado pasó a ser regional. El tratado, hay un Como que tratado bilateral con Argentina sobre que amplió responsabilidad civil por accidente de tránsito, que luego se tomó como base para elaborar un tratado multilateral en el ámbito del Mercosur, del que bueno, es ahí parte era ese, que fue Argentina en San también, Luis, ¿no? creo, ¿no? El No fue en protocolo San de Luis San Luis, y ahí fue que exactamente. ampliaron el alcance. Disculpe el error. No, está bien, pero quiero decir que no es el mismo tratado que después se sumaron más, sino que sirvió como antecedente para un tratado multilateral, ¿no? A ver, ¿hay algún autor que en este artículo 1 de la Convención Interamericana, esto se lo digo porque capaz que leen algún material que puede llegar a ustedes, algún material, y se encuentran con que dice que en este artículo 1 lo que se consagra es el monismo internacional y la supremacía, por lo tanto, la supremacía del tratado con respecto a la ley, ¿no? Hay posiciones que interpretan este artículo de esta manera, que este artículo consagra el monismo internacional. Eh, la posición del doctor Operti, por supuesto, ustedes pueden sostener, esto creo que no lo dije todavía en esta clase, pero viene bien esto para decírselos. La, la, mm, en esta clase se pueden sostener las posiciones que cada uno crea, que entienda que es la adecuada. O sea, nosotros acá o sea, acá no se castiga el tener una opinión diferente. O sea, ustedes pueden sustentar la opinión que ustedes entiendan que es la más adecuada. Eso sí, cuando se sustenta una opinión en los escritos, ¿no? Me refiero a los escritos, a los exámenes, hay que fundamentarla, ¿no? Pero ustedes van a ver que en derecho internacional privado en muchos temas hay varias opiniones. Entonces, ustedes pueden sustentar la opinión que ustedes consideren más adecuada. Nadie les va a poner que un caso está mal resuelto porque ustedes lo hicieron en base a una interpretación que no es la que a nosotros más nos gusta, siempre y cuando esté fundamentada. O sea, cuando uno sostiene una posición, debe fundamentar por qué sostiene esa posición. Porque eso les va a pasar cuando sean abogados, ¿no? O incluso a los escribanos también. O sea, ustedes tienen que fundamentar, en el abogado sobre todo, en un escrito que presenta, tiene que fundamentar, porque si no el juez no le da corte, ¿sí? Va a tomar la opinión del otro abogado. Tiene que dar un fundamento sólido de por qué está sustentando esa opinión. Sí. Eh, lo que pasa es que nosotros no tenemos una disposición que establezca esa primacía del tratado por encima de la ley, como en el caso de la Argentina, ¿no?
Claro, entonces recobran vigor las posturas, las posiciones teóricas con respecto a la naturaleza, ¿no? Yo les confieso que a mí la posición del doctor Operti me seduce mucho, me parece, me gusta mucho, porque efectivamente yo creo que es así, o sea, yo no puedo aplicarla, o sea, no aplico la ley porque esté, o sea, en defecto del tratado, eh, porque esté por debajo del tratado. La aplico porque no hay tratado en ese caso. Si yo no tengo un vínculo con el otro Estado, no tengo una solución común con el otro Estado, entonces, deme un minuto, por favor, porque se me está agotando la batería. Un minuto. Ahora sí. Disculpe. Em, yo les decía, si yo no tengo un tratado que me vincule con el otro Estado, como pasa con muchos países, entonces no es una cuestión de jerarquía, es que no tengo una norma en común con ese país. Entonces, como tengo la ley, aplico la ley. ¿Sí? Ahora, si tengo un tratado, yo misma asumí, o sea, el Estado asumió la obligación de aplicar ese tratado. Entonces, si hay un tratado, el ámbito, o sea, la ley no tiene nada que decir en ese caso, porque hay un tratado. Entonces, la ley no compite en ese caso, no es que compite ni pierde la ley, es que el ámbito de aplicación natural es el tratado, porque, porque existe una solución común con el otro Estado, ¿no? Pero bueno, estos son, como les digo, son temas que son opinables, están dentro del margen de la, de la postura doctrinaria, porque no hay una norma de derecho positivo que marque la supremacía del tratado con respecto a la ley. Lo que tenemos es esto, es esta solución del derecho positivo que lo que me dice es esto y que tiene que ser una guía para nosotros ante cualquier caso que involucre elementos de extranjería. Lo primero que yo tengo que hacer es ver si tengo tratado con ese Estado. Si tengo un tratado, tengo que seguir en el tratado. Y si no tengo tratado, recién ahí puedo ir a mis normas de derecho internacional privado de fuente nacional. Gabriela, estaba con la mano levantada. Sí, era para agregar simplemente que el contenido del artículo 1 de la Convención también lo recoge el artículo 1 de la 19920. Sí, Y a eso íbamos a ir ahora. lo explica Sí, bien exacto. detalladito y además agrega lo que es interpretación e integración también. Eso también, eso vamos a ver después, cómo se arregla. Estela. Sí, yo quería decir que el Parlamento puede decir que aprueba o no aprueba el tratado. Lo que no puede decir es que lo modifica. Sí puede admitir alguna reserva a algún artículo de ese tratado. Si fuera así, admitir alguna reserva y surge un conflicto con otro Estado, donde está esa reserva del Estado uruguayo, y tiene que ver justamente con un tema relacionado con eso, ¿cómo se resuelve? Bueno, cuando, cuando el tratado contiene alguna, o sea, puede pasar que haya alguna solución del tratado que el Estado no, con la cual el Estado, generalmente la reserva es por temas serios, ¿no? No es una pequeña diferencia, es por temas serios. En ese caso, la reserva se plantea por el Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo, a ver,
una cosa antes. Normalmente los tratados, en esas cláusulas finales, contemplan o sea, contemplan la posibilidad de plantear reservas o no. Y se dice cuándo se pueden presentar esas reservas, o sea, cuándo se pueden plantear esas reservas. Se pueden plantear en el momento de la firma en general, ¿no? Se pueden plantear en el momento de la firma o en el momento de ratificar o adherir al tratado, cuando se puede presentar reservas. Entonces, si el Estado en ese proceso de aprobación parlamentaria surge que hay alguna disposición que el Estado no está dispuesto a aplicar, alguna disposición del tratado, lo que hace el Poder Ejecutivo al momento de presentar el instrumento de ratificación es también acompañar el texto de la reserva. ¿Sí? Entonces, el organismo depositario, o sea, el que reúne todos los instrumentos de ratificación, por ejemplo, en el caso de la convención esta que yo les decía de alimentos, la OEA, que tiene guardados todos los instrumentos de ratificación, de adhesión, también tiene guardadas las reservas. Esa reserva que hace ese Estado la comunica a los demás Estados parte. Porque cuando el Estado reserva algún artículo, ese artículo, este Estado que presentó la reserva no lo va a aplicar. ¿Sí? Entonces, los demás Estados respetan que este Estado haya reservado ese artículo. Hay tratados que no admiten reserva. Sí, en general los tratados de derecho internacional privado sí admiten reservas, en general, ¿no? Yo no recuerdo ahora ninguno que no admita reserva. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940, que Uruguay es el depositario, porque son los tratados de Montevideo, o sea, se hicieron acá. Y por lo tanto es en Uruguay donde están guardadas todos los instrumentos que depositaron los demás países. En ese caso, Uruguay presentó 2 reservas al Tratado de Derecho Civil Internacional. Muy brevemente, sobre esto vamos a volver, pero muy brevemente les comento, el Tratado de Montevideo de 1940 decía que el domicilio conyugal es el domicilio donde los cónyuges viven de consuno y si no se reputa por tal el del marido. Estábamos en 1940, ¿no? Y a continuación dice que la mujer separada o abandonada por el marido conserva el domicilio del marido mientras no establezca otro. Y después hay otro artículo que establece como juez competente para el divorcio el juez del domicilio conyugal. Lo que pasa es que atado el artículo S59 al artículo 9, que decía que el domicilio de la mujer separada seguía siendo el otro, o sea, el del marido, sobre todo en épocas donde había estados no divorcistas, como la Argentina, bastaba con que el marido se fuera a vivir a un estado no divorcista para que la mujer quedara atada a ese domicilio y a esa ley no divorcista y no pudiera disolver el vínculo matrimonial. Entonces, debido a eso, Uruguay presentó, o sea, reservó esos artículos 9 y 59, que siguen reservados. ¿Ah? Y bueno, y no se aplican, o sea, se aplica el Tratado de Montevideo del 40, pero no se aplica esos artículos 9 y 59. ¿Ah?
y los demás estados lo respetan, que Uruguay no aplique esos artículos. También tenemos otro ejemplo, en esta Convención de Normas Generales que estábamos manejando ahora, hay un artículo que regula un instituto que vamos a ver más adelante, que es el Instituto del Fraude a la Ley, que cuando se aprobó la convención, cuando se ratificó, Uruguay no, Uruguay reservó ese artículo, porque la doctrina uruguaya, liderada por Alfonsín, o sea, Alfonsín ya no vivía, pero eso fue como una especie de homenaje a Alfonsín, no aceptaba ese instituto del fraude a la ley y entonces Uruguay presentó una reserva. Ese artículo estuvo reservado. Ahora con la aprobación en realidad el fraude a la ley, después con el paso del tiempo fue algo que en la práctica se aplicó y cuando se aprobó la ley general se incluyó el fraude a la ley en la ley general. Por lo tanto, se entendió que ya no tenía sentido mantener la reserva que se había hecho a esta convención de normas generales. Y entonces, después de haber aprobado la ley general, Uruguay retiró, o sea, se presentó en la OEA y retiró la reserva. O sea, que ya ese artículo no está más reservado. O sea, que las reservas eventualmente pueden retirarse también. ¿Ah? Así que bueno, esto es un poco, no sé si Estela está eso explicado, está entendido. Entendí. A ver, déjenme, porque hay un mensaje en el chat. El compilado normativo de Derecho Internacional Privado del SED, para poder adquirirlo, habíamos oído que tenía algunos errores. ¿Usted sabe si es así? La verdad que no sé, no recibí a mí no me hicieron ningún comentario, pero capaz que sí. Sí. De todos modos, con las clases ustedes se van a dar cuenta si tiene algún error. No creo que sean errores tan gruesos, tampoco. Capaz que hay error en alguna palabra o algo, pero que con la clase no va a generar problema. Disculpen, pero hoy técnicamente estoy un poco complicada hoy. Perdónenme. Bueno, a ver, espero que ahora sí. No sé por qué no me sigue apareciendo como con la batería baja y bueno, aparentemente ahora está bien. Bueno, entonces, retomamos y vamos porque ustedes mismos habían comentado que esta solución que prevé el artículo 1 de la Convención de Normas Generales, en realidad, en varias leyes nuevas, o sea, a esta convención que se aprobaron en el Uruguay, eh, que incorporaron capítulos de derecho internacional privado, se incluyó, o dice, al comienzo de ese artículo, de ese capítulo de derecho internacional privado, dice que
esta ley o estas normas se van a aplicar en defecto del tratado. Si ustedes van al título 10, Normas Procesales Internacionales del CGP, por ejemplo, va a decir que esas normas del CGP son aplicables cuando el Uruguay no tiene un tratado con el Estado en cuestión. Si hay un tratado, hay que aplicar el tratado. ¿Sí? Por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el capítulo de adopción internacional, tiene al principio, dice, estas normas sobre adopción internacional se aplican a falta de tratado. ¿No? Y así. Entonces, cuando se aprobó la ley general, también, o sea, que tiene un capítulo sobre los problemas de teoría general de esta materia, también se incluyó una norma general sobre esta cuestión, parecida al artículo 1 de la Convención de Normas Generales, pero con una redacción un poco más técnica. Y ese artículo 1 de la Ley General dice que las relaciones referidas a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos se regularán por las convenciones internacionales y, en defecto de estas, por las normas de la presente ley y las demás normas de derecho internacional privado de fuente nacional. O sea, vieron cómo acá esos comentarios que habíamos hecho hoy como que quedaron incorporados, ¿no? Se simplificó y se mejoró la redacción del artículo 1 de la Convención de Normas Generales. En definitiva, lo que dice es que ante una situación que involucra a varios ordenamientos jurídicos, en primer lugar hay que acudir a los tratados. Tratados, convenciones, todos estos son sinónimos, ¿no? Tratados, convenios, convenciones, protocolos, todos son sinónimos. Y en su defecto hay que recurrir a las normas de la ley general o a las normas de otras leyes, a otras normas de derecho internacional privado de fuente nacional. El segundo inciso lo dejamos para más adelante, ¿ah? Porque el segundo inciso se refiere a lo que pasa cuando las normas de fuente nacional no son claras o no regulan un determinado instituto, que creo que habíamos puesto el ejemplo en las clases pasadas, por ejemplo, de la maternidad subrogada, ¿no? O sea, de la gestación por subrogación, que es, o sea, donde esta es una situación que la verdad que es típicamente internacional, porque ustedes vieron con la farándula y yo conozco más de un caso que no son de farándula, son casos uruguayos, son casos de personas que viven en el Uruguay y que han recurrido a la gestación por subrogación en el exterior. O sea, en este caso es un instituto que está muy vinculado con lo internacional. Sin embargo, no tenemos una norma que regule el problema internacional, o sea, el problema de las gestaciones por subrogación que pueden tener lugar en el extranjero y pretenden hacerse valer en el Uruguay. Bueno, estas situaciones, luego más adelante vamos a ver cómo se resuelven. Por ahora no me pregunten, porque no, de eso sí que no puedo entrar ahora a ver cómo se regula, porque es complejo y todavía no estamos en condiciones de resolver ese problema, ¿está? Pero lo vamos a ver pronto lo vamos a ver. Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a, vinculado con este tema, Profesora, dijimos, perdón, que con sí, excepción, entonces si hay tratado voy al tratado y si no voy a la ley general.
o a Sí, esa ley CGP. general u otra norma de derecho internacional privado de fuente nacional, porque si es un Claro. tema procesal, por ejemplo, normalmente o sea, no voy a encontrar la solución en la ley general, la voy a encontrar en el Código General del Proceso, por Y, ejemplo. y acá ¿No? no O si- tendríamos que tener en cuenta lo que hablamos de las normas de aplicación inmediata. bueno, a ver, esa reflexión es correcta. Em, Cuando hay una norma de aplicación inmediata, esa norma se antepone al tratado, ¿no? Esa es una norma de fuente nacional, siempre es de fuente nacional, por lo que dijimos el otro día, ¿no? Porque a través de esas normas el Estado trata de proteger algún ámbito de la vida jurídica del propio Estado. Entonces siempre se manifiesta a través de una ley. Eh, Y sí, efectivamente, cuando estamos en un espacio de estas características, esa norma se antepone al tratado. Pero esto es excepcionalmente, ¿no? Es una situación excepcional, porque como dijimos, las normas de aplicación inmediata son excepcionales, ¿tá? Pero sí, es así, es así. Cuando tenemos una norma de aplicación inmediata, no hay tratado que valga, ¿tá? Bueno, entonces, habiendo visto lo relativo a la naturaleza, eh, esto va de la mano con el tema de las fuentes del derecho internacional privado, de las que de alguna manera ya hemos hablado. Eh, la, eh, en el derecho internacional privado no tenemos, como hay sí en el derecho internacional público, un elenco, un listado de fuentes, ¿no? O sea, ustedes se acordarán del derecho internacional público que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece cuáles son las fuentes del derecho internacional público. Bueno, nosotros en el derecho internacional privado eso no lo tenemos. No, no hay un elenco de fuentes. Si ustedes leen los distintos libros sobre derecho internacional privado, se van a encontrar con distintas clasificaciones de las fuentes, ¿no? O sea, si ustedes miran a Alfonsín, van a ver que él habla de las fuentes formales y las fuentes materiales del derecho internacional privado. Si ustedes miran Fresnedo van a ver que ella como que hace énfasis en las fuentes etáticas o extraetáticas o interetáticas, ¿sí? Bueno, todas estas son fuentes, o sea, son distintas formas de sistematizar el análisis de las distintas fuentes de elaboración del derecho. Lo cierto es que las fuentes formales del derecho internacional privado, o sea, las fuentes que obligan, son el tratado y la ley. Esas son las fuentes por excelencia que nos obligan en el derecho internacional privado. De los tratados, o sea, los tratados son fuentes formales y son fuentes interetáticas en la terminología que utiliza Fresnedo, porque efectivamente tienen su origen en el acuerdo de voluntades entre los estados, por lo tanto son interetáticas. Ya hemos hablado, ¿sí? De los tratados, pero lo que podemos decir entonces, o sea, o podemos insistir en que el tratado es, a ver,
junto con la ley, es la fuente principal del derecho internacional privado. Reiteramos, por las dudas, que el tratado sigue siendo tratado siempre, aunque ingrese a nuestro derecho positivo por la vía de la ley. En el derecho internacional privado nos vamos a encontrar con distinta terminología. Según los foros de elaboración de los tratados, nos vamos a encontrar con la denominación tratado, como por ejemplo los tratados de Montevideo, los tratados de Montevideo de 1889, de 1940, que se llaman tratados, siguen la denominación tradicional, ¿sí? Pero luego, dependiendo del foro, la denominación puede cambiar. Por ejemplo, los tratados aprobados en el marco de las CIDIP, que yo les nombré, de la OEA, de las conferencias especializadas interamericanas sobre derecho internacional privado, se llaman convenciones. Convención Interamericana sobre Normas Generales, Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, ¿sí? La terminología allí fue la de convención. Hay otro foro de elaboración de tratados de derecho internacional privado, que es la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y allí, por ejemplo, los tratados se llaman convenios. Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores. En el ámbito del Mercosur, por ejemplo, los tratados se llaman, en la primera época se llamaban protocolo, porque se consideraban como digamos, como un agregado al tratado original, al tratado de Asunción original, ¿no? Entonces era como algo que se sumaba a ese tratado de Asunción original. Entonces tenemos, como hoy mencionó la compañera, el protocolo de San Luis sobre responsabilidad por accidentes de tránsito, o el protocolo de las leñas sobre cooperación judicial. O sea, en esa primera época los tratados en el ámbito del Mercosur se llamaban protocolos. Ahora, más modernamente, tenemos los acuerdos. Tenemos el acuerdo de extradición, acuerdo sobre arbitraje en el ámbito del Mercosur. Bueno, todo esto, todas estas denominaciones son distintas denominaciones, pero todos son tratados en los términos de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, o sea, son acuerdos entre dos o más estados, ¿sí? A esos tratados multilaterales que se aprueban en esos foros, que se han multiplicado a lo largo del tiempo, los foros de elaboración de normas de derecho internacional privado, se agregan los tratados bilaterales que se firman, ¿no? con los distintos países, ¿no? O sea, acuerdos de extradición bilaterales o acuerdos de cooperación judicial bilaterales, que tenemos varios también, o tenemos algunos acuerdos sobre restitución internacional de menores, por ejemplo, con Argentina, con Chile, con Perú, tenemos esos acuerdos. O sea que todos estos, sea la denominación que sea, son tratados, ¿sí? Tenemos muchos tratados, bilaterales, multilaterales, pero no tenemos tratados con todos los países del mundo en todas las materias. Es por eso que necesitamos de la ley, ¿no? Porque todo aquello que no es objeto de regulación por un tratado, al final lo vamos a tener que resolver mediante la aplicación de las normas nacionales de derecho internacional privado, ¿sí? Que es la ley es la otra gran fuente normativa, la otra gran fuente formal, etática, esta fuente etática,
elaborada solo por el Estado, unilateralmente, ¿sí? La ley 19.920. La ley 19.920 es hoy en día la más importante, pero tengan presente que tenemos a la ley de sociedades comerciales, los artículos 192 a 198, también son derecho internacional privado de fuente nacional, porque regulan a las sociedades constituidas en el extranjero. Si nosotros queremos saber cuál es la ley aplicable en el Uruguay a una sociedad constituida en Alemania que pretende establecer una sucursal en el Uruguay, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Ver si tengo tratado con Alemania. Ver si tengo tratado con Alemania. Bueno, ya les digo que con Alemania en esta materia no tengo tratado. Entonces, ¿qué hago? Si quiero saber cuál es la ley aplicable a una sociedad comercial constituida en Alemania que quiere establecer una sucursal en el Uruguay. Tengo que ir a las normas nacionales de DIP. Y esas normas nacionales de DIP no están en la ley general, están en la ley de sociedades comerciales, en los artículos 192 a 198 de la ley de sociedades comerciales. ¿Ah? Las adopciones internacionales están reguladas en un capitulito en un capitulito del Código de la Niñez y la Adolescencia. Para los países con los que no tenemos tratado, se aplica ese capítulo. ¿Sí? Afortunadamente en materia de adopción tenemos tratados con varios países, con unos cuantos países, o sea que, pero de todos modos, siempre puede haber alguno con el cual no tengamos y entonces tenemos esa norma que no está en la ley general, está en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Sí, Gabriela. Profesora, ¿y cómo podemos saber si tenemos tratado con ese país? ¿Hay algún listado o algo? Bueno, a ver, hay tratados que, bueno, esto es algo que no les dije cuando hablé de los tratados. Hay en los distintos foros de elaboración de normas de derecho internacional privado, hoy con Internet, felizmente, podemos recurrir a los estados de ratificación. En la conferencia de La Haya también hay listados de ratificaciones, en las conferencias interamericanas también. En esos, ¿vieron el archivito ese que yo les mandé que dice recursos disponibles en línea? Bueno, ahí, si ustedes entran a esas páginas web, se van a encontrar con que están los estados de ratificaciones de los tratados elaborados en esos ámbitos. ¿Está? No. O sea, Cancillería, a ver, mea culpa. Mea culpa no, porque yo no estoy en tratados, pero mea culpa como funcionaria del ministerio. Hay una base de datos en la Dirección de Tratados del Ministerio, pero no está funcionando la página web. El ministerio tiene, en la web había un motor de búsqueda ahí que no era muy bueno, debo decirlo, para buscar los tratados de los que Uruguay es parte. Pero no, la verdad que hace ya un tiempito que no me fijo, pero no estaba funcionando muy bien. Así que bueno, por ahora la sugerencia es recurrir a esos foros de elaboración de normas. El problema es con los tratados bilaterales, ¿no? Que pueda existir. De todos modos, los tratados bilaterales los tienen en las recopilaciones, ustedes, los que están vigentes, y
a ver, hoy en día se puede hacer una primera búsqueda a través de Internet, ¿no? O sea, ustedes pueden googlear, esto no lo dije, pero digo, para tener una primera información, si ustedes tienen una duda, pónganle ustedes, ¿hay un tratado de extradición o de cooperación judicial con tal país? Bueno, ustedes pueden googlear tratado de extradición Uruguay, no sé, Azerbaiyán, pónganle ustedes, ¿tá? Y generalmente si ese tratado existe, ese tratado va a salir. Después, ustedes pueden consultar al ministerio si ese tratado está vigente o no, porque puede existir el tratado, pero todavía no entró en vigor, ¿no? Entonces, eso sí se puede consultar al ministerio, pero primero pueden hacer un rastreo a ver si existe ese tratado. Para lo multilateral, son muy confiables las páginas web de los organismos, La Haya, Mercosur, La Haya, Mercosur, la OEA, las Naciones Unidas. Son muy confiables las páginas web, esos vínculos que les dimos allí. La información está muy actualizada y, o sea, para los tratados multilaterales, yo les diría que recurran allí porque es lo más actualizado que hay. Profe. ¿Ah? Porque lo actualizan los propios organismos. ¿Sí? Sí, ¿alguien? Sí, yo, Stephanie. Sí. En la página de la OEA, por ejemplo, en todo lo que son las IDIP, hay Sí. hay un resumen de ratificaciones y firmas, y te Sí, descarga como una planillita y ahí te dice todos los países que han sí. ratificado y firmado cada una de las IDIP. Bueno, yo hice una planillita. ¿Eso lo bajaron de la OEA o de EVA? Yo lo bajé de la OEA. Ah, bueno, bárbaro. Bien. Porque yo había hecho una planillita, tengo hecho una planillita que trato de irla actualizando. Pero en la página de la OEA está la información, sí, y está actualizada, está muy actualizada. Lo mismo en La Haya, lo mismo en Mercosur y lo mismo en Naciones Unidas. La información está muy actualizada y, o sea, para los tratados multilaterales no van a tener problemas. Y, aparte de todo esto, les digo lo siguiente. Los tratados primeros que hemos tenido en el Uruguay y en el mundo de derecho internacional privado son los tratados de Montevideo. ¿Ah? Nosotros en esta clase nunca le vamos a pedir que se aprendan nada de memoria, porque la memoria normalmente nos falla cuando estamos nerviosos. Pero los estados parte de los tratados de Montevideo hay que sabérselos de memoria. Eso sí, porque aparte son poquitos. Y eso hay que saberlo. No puede salir un estudiante de este curso sin saber quiénes son los estados parte de los tratados de Montevideo. Los estados parte de los tratados de Montevideo de 1889, que son los primeros tratados de derecho internacional privado en estar vigentes en el mundo. Los estados parte son, por orden alfabético, Bolivia, Colombia, Perú y Uruguay. ¿Tá? O sea que en un caso con Bolivia, Colombia o Perú, lo primero que vamos a tener que ir a mirar es ver si eso está resuelto por los tratados de Montevideo, de 1889. ¿Tá? Porque esos tratados siguen vigentes y con muy buena salud, gozan de muy buena salud esos tratados. Fueron una excelente obra que tuvo la iniciativa de Gonzalo Ramírez, el profesor uruguayo Gonzalo Ramírez, creador aparte de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, tuvo la iniciativa de crear un código de derecho internacional privado para la región, que luego se transformó en los tratados de Montevideo de distintas materias,
civil, comercial, procesal, penal, propiedad intelectual, una obra súper completa que está vigente. ¿Ah? Así que tratados de Montevideo del 89 nos vinculan a Uruguay con Bolivia, Colombia y Perú. Esto hay que sabérselo de memoria. ¿Tá? Y los tratados de Montevideo de 1940, que fueron, o sea, al cumplirse los 50 años de los viejos tratados del 89, los estados se volvieron a reunir para hacer como una actualización de estos tratados y estos tratados fueron ratificados y están vigentes con Argentina y con Paraguay. ¿Ah? O sea que en casos con Argentina y con Paraguay, lo primero que vamos a tener que ir a mirar a ver si regulan el tema que debemos, que tenemos que resolver es los tratados de Montevideo de 1940. ¿Está? Tratado del 89, Bolivia, Colombia, Perú. Tratados del 40, Argentina, Paraguay y Uruguay, por supuesto. ¿Sí? Esto hay que sabérselo, hay que tenerlo así. No se puede salir de este curso sin saber eso. Bueno, esa es una obra importantísima que, aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes agarran libros de extranjeros, los tratados de Montevideo son mencionados entre las fuentes del derecho, o sea, como, aunque no sea derecho vigente en ese estado, ¿sí? Al que pertenece el autor de ese libro, los tratados de Montevideo son mencionados porque fueron los primeros tratados de derecho internacional privado en entrar en vigor en el mundo. Tienen un valor histórico, además del valor práctico que tienen, porque se siguen aplicando, tienen un valor histórico trascendente para el derecho internacional privado. ¿Está? Araceli. Buenos días, profesora. Usted habló que en los tratados de 1889 entran en vigencia Bolivia, Colombia, Perú y Uruguay. Y en el 1940, cuando se ratifica, se reúnen para actualizar y ratificar, y ahí es como que se une Argentina y Paraguay. No, en realidad Argentina y Paraguay también son parte de los tratados del 89. El tema, son tratados distintos, son nuevos tratados, los del 40. Bien, bárbaro, gracias. En 1889 también participaron Argentina y Paraguay y también ratificaron esos tratados. Es más, o sea, Argentina sigue vinculada con Bolivia, Colombia y Perú, como nosotros, sigue vinculada por el Tratado del 89. Pero justamente los tratados de 1940 establecieron que aquellos estados que ratificaran los tratados de 1940 dejaban de estar vinculados por los de 1889 y pasaban a quedar vinculados por los de 1940. Y ese fue el caso de Argentina, Paraguay y Uruguay, que entre sí quedaron vinculados por los nuevos tratados. Gracias. Bueno. Belén, sí. Ahí va, pero sabes que me había mareado porque yo tenía que en el 89 eran más países, pero claro, o sea que si yo tengo un caso con Argentina, si bien el tratado siempre hay que aplicar en último en el tiempo, y en este caso sería el del 40, si no estuviera el del 40, el de aplicaría el del 89, porque está ratificado por Argentina. Bueno, claro, bueno, es lo que pasa con Bolivia, Colombia y Perú, ¿no? O sea, ellos participaron después en el Congreso de 1939 y 40, pero no ratificaron esos tratados. Entonces, como no los ratificaron, seguimos vinculados por los tratados que sí hemos ratificado todos, ¿no? O sea, con ellos seguimos vinculados por los tratados del 89. ¿Ah?
En un Profesora, caso, perdón, Victoria dice, o sea que en un caso que haya para resolver con Argentina se aplica el del 40. Sí, en principio sí. Luego vamos a ver que en algunas materias hubo tratados posteriores, más nuevos, y entonces ahí hay que ver, pero eso lo vamos a ver en cada tema. ¿Tá? En principio, en un caso con Argentina, hay que ir al Tratado del 40. Quédense con eso, porque luego, si hay que ir a otro, porque con posterioridad se aprobó un nuevo tratado, o porque el Tratado del 40 no regulaba esa materia y sí la regula otro tratado posterior, eso lo vamos a ver después con cada tema. ¿Tá? La regla es ir a los tratados del 40. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, volvimos a los tratados, aunque pero está bien porque yo no les había hecho este comentario que es muy importante en materia de tratados, ¿no? O sea, el tema de la vigencia de los tratados es muy importante. Bueno, habíamos visto entonces que la ley es la otra fuente formal del derecho internacional privado. Ley general de derecho internacional privado hoy en día es la fuente, o sea, es la ley más abarcativa de los problemas de derecho internacional privado, pero hay otras leyes, como mencionábamos, la Ley de Sociedades Comerciales o el Código de la Niñez y la Adolescencia o el Código General del Proceso. Por ejemplo, en un caso de cooperación que se le solicite al Uruguay desde España, por ejemplo, de España no, perdón, de España no porque hay un convenio bilateral, pero desde Italia, por ejemplo, que un juez italiano le pida, por ejemplo, a un juez uruguayo que tome la declaración de un testigo, ¿no? Para regular esa cooperación, también yo me voy a preguntar, yo tengo un tratado con Italia que regule la cooperación, que me diga si el juez uruguayo, o sea, en qué condiciones presta la cooperación, el juez uruguayo le toma declaración a ese testigo, el juez uruguayo, y como no tengo con Italia, entonces lo que voy a aplicar son mis normas nacionales procesales, ¿sí? Bueno, creo que se cortó un poquito. Lo que voy a aplicar, a falta de un tratado con Italia, son mis normas procesales internacionales que están en mi CGP, en el título 10, Normas Procesales Internacionales. ¿Sí? Y el CGP dice en el artículo 524, creo que dice, o 523, dice, es el primer artículo del título 10, dice justamente que se aplica en defecto de tratados en materia de cooperación, ¿no? O sea que esa también es una norma, es una ley que se aplica a otra parte del derecho internacional privado, que es el derecho procesal internacional, ¿no? O las normas de extradición, por ejemplo, las normas nacionales de extradición que se aplican a falta de tratado. Es cierto que cada vez tenemos más tratados sobre extradición, bilaterales o multilaterales, tenemos muchos tratados de extradición, pero puede ocurrir que se le pida al Uruguay la extradición de alguien desde un estado con el que no tenemos tratado. Yo me acuerdo hace ya unos cuantos años que llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores una solicitud de extradición. Era un terrorista egipcio que estaba en el Uruguay, nadie sabía que estaba, pero Interpol detectó que estaba, y las autoridades egipcias solicitaron la extradición
de ese terrorista egipcio que estaba acá en el Uruguay. Con Egipto no tenemos tratado. ¿Qué reglas aplicamos? Y bueno, tenemos que aplicar las reglas de extradición de nuestro derecho nacional, ¿sí? Que existen justamente para los casos con los países con los que no tenemos tratado. ¿No? O sea que este funcionamiento del derecho internacional privado, con el juego de estas dos fuentes, el tratado y la ley, vieron que es un juego de fuentes que no se da en otras disciplinas. Porque en otras disciplinas o solo aplicamos el derecho interno, ¿no? Las leyes, la ley y nada más, o en el derecho internacional público aplicamos los tratados, ¿no? Sin embargo, acá yo la única materia que la veo un poco parecida o cercana en ese punto al derecho internacional privado es el derecho laboral, donde tenemos los convenios de la OIT junto con las normas laborales nacionales, ¿no? Pero la forma en que juegan las fuentes en el derecho internacional privado es única, ¿no? Y hay que adaptar la cabeza a esto. Por eso las dificultades de esta materia. Vieron que hay que cambiar la cabeza con esta materia, hay que pensar de otra manera. Santiago, sí, adelante. Sí, una consulta que me imagino que debe ser así también, pero digo, ¿puede suceder que en una determinada relación jurídica privada internacional se dé el supuesto de que se regule por una parte de ella por un tratado y otra parte por una norma de derecho internacional de fuente nacional? Bueno, podría darse una situación que involucre varios problemas de derecho internacional privado. Eso creo que algo habíamos planteado el otro día, yo que sé, en un contrato que pónganle ustedes un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Sí, por ejemplo, un contrato de compraventa internacional de mercaderías y con, no sé, póngale con Brasil, y donde se nos plantea en ese contrato una cuestión vinculada con la capacidad de una de las partes, ¿no? De una de las personas físicas contratantes. Ahí, por un lado, tenemos a la compraventa internacional de mercaderías, para cuya regulación con Brasil tenemos un tratado, que es la Convención de Viena, y por otro lado tenemos el tema de la capacidad de la persona para resolver el problema de la capacidad. No tenemos un tratado con Brasil. Con Brasil tenemos pocos tratados, no hay mucho. No tenemos un tratado que resuelva cómo se regula la capacidad de las personas, y ahí tendremos que aplicar las normas nacionales de derecho internacional privado. O sea, la situación involucra más de un problema, ¿no? Uno se resuelve por un tratado que sí tenemos con ese país, y otro se tiene que resolver por la ley nacional porque no tenemos tratado. No sé si apuntaba a eso la pregunta. Sí, correcto. Bien. ¿Bruno? Sí. 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 Es así. Es así porque, bueno, eso es lo que pasa cuando no tenemos tratados, ¿no? Cada estado aplica sus normas nacionales de derecho internacional privado que pueden ser distintas. Es lo que hablábamos el otro día de, por ejemplo, en un caso
pónganle ustedes, no con Brasil, sino con Francia. Tenemos que resolver si alguien es capaz o no. Estamos hablando de un francés, de un uruguayo que vive en Francia, ¿sí? De un uruguayo que vive en Francia. Y pónganle ustedes, viene de vacaciones y quiere contratar en el Uruguay, y yo quiero saber si esa persona es capaz o no para contratar. Si me pregunta a mí si es capaz o no para contratar, yo lo que le voy a decir es, mirá, tenemos que ver qué dice el derecho interno francés, porque el proceso mental que yo hice es, con Francia yo no tengo tratado. Tengo que aplicar mis normas nacionales de derecho internacional privado. Mis normas nacionales de derecho internacional privado sobre este punto, que están en la ley general, dicen que la capacidad se regula por la ley del domicilio. Tú estás domiciliado en Francia, por lo tanto, para saber si tú sos capaz o no, hay que consultar el derecho interno francés. ¿Ah? Ahora, como no tengo tratado con Francia, si esta misma persona le pregunta a un abogado francés, ¿yo soy capaz para contratar? El abogado francés le va a decir, con el Uruguay no tenemos tratado, así que yo voy a aplicar el artículo 3, inciso 3 del Código Civil francés, que dice que la capacidad se rige por la ley de la nacionalidad. Por lo tanto, para saber si tú sos capaz, como tú sos uruguayo, hay que consultar lo que dice el derecho interno uruguayo, o sea, el Código Civil uruguayo. Eso es lo que pasa cuando no tenemos tratado. Podemos estar dando respuestas muy distintas según dónde se plantee el problema. Si el problema se plantea en el Uruguay, la respuesta que yo voy a dar va a ser desde el punto de vista del derecho internacional privado uruguayo. Si el problema se plantea en Francia, el abogado francés va a dar la respuesta de acuerdo con sus normas de derecho internacional privado, porque no tenemos normas en común. Podría pasar que la solución fuera la misma, ¿no? O sea, podría pasar que se diera el caso con un país donde también el problema se resuelva por la ley del domicilio. Pero en un caso con Francia se da esta situación, que para mí el problema se resuelve por la ley francesa, porque es la ley del domicilio, y para el francés el problema se resuelve por la ley uruguaya, porque es la ley de la nacionalidad. O sea, puede pasar esto. Bueno, a ver, pero bueno, claro, es que justamente, por qué priman en el derecho internacional privado las normas de conflicto? Porque si, imagínese usted que si tenemos estas diferencias entre normas de conflicto, imagínese usted lo que es ponerse de acuerdo en normas materiales que resuelven los problemas con soluciones de fondo. A ver, el sustancialismo existe, de hecho yo les comentaba que, por ejemplo, existe la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que es un texto del que son parte más de 100 países, que es una convención que está conformada solamente por normas materiales. Pero ¿cuál es el tema con esta convención? Que es una convención de derecho comercial internacional. Y en el derecho comercial internacional, y acá viene otra fuente de la que también hay que hablar, está la costumbre que precede a las normas. O sea,
los comerciantes no pueden esperar a que los estados se pongan de acuerdo en soluciones, en soluciones materiales. Entonces, los comerciantes desde la Edad Media, ¿no?, fueron creando sus costumbres comerciales, sus reglas comerciales, sus usos y costumbres que los comerciantes consideran obligatorias para ellos, o sea, que ellos se obligan a aplicarlas. Y lo que ha pasado es que con el paso del tiempo, los estados han tomado esas costumbres y las han incorporado en tratados. ¿Ah? Y las han convertido en fuente formal, porque la costumbre en el derecho internacional privado no tiene el valor de fuente formal, sino, como en nuestro derecho interno, cuando la ley o el tratado se remite a ella. Entonces, lo que han hecho los estados es reconocer esas costumbres que solamente funcionan en el comercio, en el derecho entre los comerciantes, y llevarlas al nivel de fuente formal a través de un tratado. Y por eso hay normas materiales, porque lo que se hace es recoger una costumbre ya reconocida. Pero en el resto de los ámbitos del derecho internacional privado, como el derecho de familia, ¿sí?, o el derecho de los menores, no existe la costumbre. Ni siquiera como fuente material, no existe la costumbre. Entonces, por eso es tan súper difícil ponerse de acuerdo en soluciones comunes. ¿Ah? Incluso en soluciones de tipo conflictualista. ¿Ah? Carlos, quería Yo decir quería algo. decir que usted mencionó otro tipo de fuentes ahí en el comentario, que son las extraetáticas, que son Claro. elaborados por particulares que después los estados adoptan porque son un tema de agilidad y conveniencia, y más que nada en el tema de comercio internacional. Claro. Es que justamente en el derecho internacional privado, esta fuente extraetática, como usted bien dice, que es la costumbre, y a diferencia de lo que pasa en el derecho internacional público, donde la costumbre es una fuente de derecho clave, en el derecho internacional privado es una fuente material y parcial, porque solo la encontramos en el ámbito del derecho comercial. ¿Alguna pregunta? Perdón, profesora, ¿puede repetir esto último que se me cortó? En el derecho internacional privado, veo que mi conexión es inestable. A ver ahora. En el derecho internacional privado, a diferencia de lo que ocurre en el derecho internacional público, donde la costumbre es una fuente clave en la elaboración del derecho internacional público todo, en el derecho internacional privado, la costumbre es una fuente material, o sea, sirve como fuente de inspiración, pero no obliga per se a los estados, y es parcial, ¿no? Es parcial porque solamente la vemos funcionando y como fuente de inspiración en el derecho comercial. No la vamos a ver en el derecho de familia, ¿sí? En el derecho civil en general no la vamos a ver. Stephanie. Como es el caso de la lex mercatoria.
Claro, es que es la lex mercatoria. En la Edad Media, esta costumbre entre los comerciantes se denominaba lex mercatoria, y esto ha quedado como un término que se usa, se sigue usando, ¿no? Para hablar de la costumbre entre los comerciantes, se habla de la lex mercatoria. ¿Ah? Como veo que son las 9:56 ya, si les parece, en la próxima seguimos hablando del resto de las fuentes materiales, de la jurisprudencia, de la doctrina, de los principios generales del derecho, todo esto terminamos de hablar, y después vamos a hacer un muy rápido recorrido histórico de la materia para adentrarnos un poquito más en ella. Y vamos a recorrer un poquito, a ver qué es lo que pasó muy rápidamente, lo que pasó a través de la Edad Media y demás, para concentrarnos en Savigny, que es considerado el padre del derecho internacional privado moderno. ¿Sí? Así que bueno, entonces terminamos esto de las fuentes y luego seguimos con un breve panorama histórico del derecho internacional privado. ¿Ok? Nos Buen estamos fin de viendo semana. igualmente. Buen fin de semana para todos. Gracias, buen fin de semana. Gracias igual, profe, chao. Chao.